Hola, soy Freddy Heredia. Bienvenidos y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Con 234 casos registrados en 2018, se convirtió en el año con mayor número de suicidios en la historia de Yucatán. Esta cifra supera en un 23% la muerte por esa causa en 2017, año en que se contabilizaron 190 suicidios y rebasa el 6% la de 2016, cuando un total de 220 personas decidieron autoeliminarse. Hasta entonces, 2016 era el año con más casos de suicidio en el estado de Yucatán. La doctora Laura Hernández Ruiz, quien actualmente se desempeña como profesora de carrera titular A de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales CEPSIS de la UNAM, aquí en Yucatán, por supuesto, es maestra en Lingüística Aplicada con mención honorífica en el 2003 con el título de la tesis Estilos de aprendizaje predominantes en una población representativa de estudiantes de CELE de la UNAM. Actualmente tiene los estudios de percepción del suicidio en Chichí Suárez, Yucatán, y el análisis de precocidad de algunos jóvenes y adultos. Actualmente investiga el proyecto Violencia Socios en la Península de Yucatán del periodo de 2010 al 2015. Incidencias, zona de mayor riesgo, prevención e intervención. Y obviamente este proyecto que es financiado por una doctora. Gracias. Gracias por invitarme. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Doctora, aquí en Yucatán, háblenos del suicidio. ¿Quiénes se suicidan más? ¿Los hombres, las mujeres? Usted le llamaba autoeliminarse. Sí, autoeliminación, suicidio. Bueno, en realidad, históricamente, quienes más lo han intentado son las mujeres y lo logran más, no lo logran, lo consiguen más los hombres porque utilizan métodos más contundentes. Cierto es que en los últimos años hemos detectado que las mujeres ya están utilizando también estos métodos contundentes, como el ahorcamiento, las armas de fuego, entre otros. Pero quienes más lo intentan, usted dice en sus estudios, son las mujeres. Lo intentan más las mujeres. Quien lo consuma más es el hombre. Ok, doctora Laura Hernández, ¿qué factores sociales, familiares, culturales, económicos y emocionales intervienen para que una persona decida, ahora sí, autoeliminarse o suicidarse? Sí, bueno, en realidad es una serie de factores, son una serie de factores, una suma de desventajas, como le llamamos nosotros. Hemos hecho trabajo etnográfico en distintos municipios de aquí del estado, también hemos ido al estado de Quintana Roo. El estudio que estamos realizando actualmente incluye las 3 entidades de la península de Yucatán y en todos los lugares hemos encontrado diferentes factores, algunos que se repiten, como son el alcoholismo, la drogadicción, una extrema pobreza, falta de herramientas, ¿no? Pocas oportunidades de estudio, entre otros. Esto se da mucho en los 3 estados de la península, son los motivos por que la gente decide autoeliminarse, ¿no? Alcoholismo, drogadicción y falta de oportunidades. Sí, pobreza, sí, pero eso es como una suma, porque en alguna ocasión recuerdo que di una charla y alguien me decía, yo tengo la respuesta, se suicidan porque son pobres, y en realidad presentamos uno de nuestros mapas donde hicimos un seguimiento de 5 años consecutivos, pero le mostré 3, y en algunos de los municipios más pobres no se había registrado ningún suicidio. ¿Cómo? Entonces, no es el factor, es una suma de desventajas. Son varios factores los que están interactuando para que se tome esta decisión. Para que se decida autoeliminarse. Doctora, el alcohol está presente en el 65% de los suicidios en Yucatán. Por cierto, el estado es líder nacional en consumo etílico. Solo en el 2018 se registraron 10.300 casos de intoxicación. Cuéntenos un poquito cómo influye, quiénes son los que, ahora sí, la población joven, la población adulta, vemos que ahora
cada vez está bajando el índice de las edades. Sí, antes teníamos, bueno, se daban en todas las edades, sin embargo ahora hemos encontrado que ha bajado el índice, incluso hasta personas que están entre los 13 y 20 años de edad, ya encontramos que va subiendo ese tipo de población, ¿no? que está intentando el suicidio. Ahora, en cuanto al factor del alcohol, no podemos decir que es el único que está jugando un papel importante, ¿no? Porque pues hay muchísimas personas que consumen alcohol y nunca van a intentar suicidarse, y sin embargo hay uno que a lo mejor toma una vez y se suicida. Entonces es una desventaja más, un factor más a la suma de situaciones que ya vienen involucradas. Este tipo de autoagresión, ¿dónde se está marcando más, doctora? ¿En las comunidades urbanas o en las comunidades rurales o las suburbanas, aquello donde se mezcla lo urbano con lo rural? Bueno, justamente hicimos este estudio para hacer la georreferenciación de los suicidios que acontecieron entre el 2010 y el 2015, y llama la atención, bueno, obviamente por la cuestión de densidad poblacional, los que registran mayores índices son Mérida, Valladolid, pues porque son los municipios más grandes. Sin embargo, revisando más puntualmente, encontramos que en el 2010, por ejemplo, en Motul hubo más casos. Entonces, ¿cómo nos ayudó esta georreferenciación? Pues acercarnos justamente a estos municipios, ver quiénes eran los que habían intentado suicidarse, quiénes fueron los que se suicidaron, el grupo etario al que pertenecían, el grupo con el que socializaban, las situaciones que vivían, ¿no? Entonces esto nos permitió acercarnos un poquito más y encontrar un poco más las causas, ver cuáles fueron los factores que se vieron involucrados para que se diera este suicidio. Nos vamos a un corto comercial, regresamos porque ahorita nos va a hablar de esas causas y además todavía hay mucho por qué investigar, entre ellos recomendaciones de organizaciones internacionales, pero la doctora tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. Los periodistas Emilio Moller y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con la doctora Laura Hernández Ruiz, quien actualmente se desempeña como profesora de carrera titular A de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Mérida, Yucatán. Es maestra en Lingüística Aplicada
con mención honorífica 2003 con el título de la tesis Estilos de aprendizaje predominantes en una población representativa de estudiantes de CL de la UNAM. Asimismo, es estudiosa de los casos de suicidio. Usted nos decía, y me acuerdo que usted tiene un atlas donde marcó los lugares donde se daban estos suicidios. La cuestión socioeconómica, y usted decía, intervienen otros factores, por ejemplo, en Motul se dio, aunque no es tan grande, en Valladolid, en Tizimín. ¿Cómo está distribuido estos tipos, ahora sí, en su atlas, doctora? Todo depende de los años, porque tenemos diferentes, nos revelaron diferentes situaciones. Lo que hicimos es tomar como una sumatoria de los 6 años de qué era lo que había sucedido concretamente aquí en Yucatán. Entonces nos fuimos a hacer trabajo de campo a varios lugares, algunos aunque no habían revelado un alto índice de suicidios, sí encontrábamos problemas de violencia. Entonces, considerando que trabajamos no solo el atlas del suicidio, sino un atlas de violencia, de acuerdo a las notas periodísticas, nos fuimos a hacer trabajo de campo a Tizimín, a Valladolid y a Celestún, entre otros lugares. También fuimos por allá por Quintana Roo, concretamente en el parque de la Luis Donaldo Colosio, que bueno, ese ya es otro asunto interesante, ¿no? Ahí, por ejemplo… Ese asunto interesante, doctora. Ese asunto interesante que nosotros fuimos por la cuestión, lo que nos llamaba mucho la atención era la cuestión de la violencia, y encontramos que además de esto, en el parque de la Luis Donaldo Colosio, podríamos decir que el 90 y tantos % de los que llegan ahí son de Chiapas, son chiapanecos, varones que llegan a buscar trabajo y se concentran ahí y están esperando con sus machetes o con sus niveladoras, según el tipo de actividad que desarrollan, y esperan a que llegue alguien a ofrecerles un trabajo. Pudimos entrevistar gente y hablando de cuáles son los factores que se podrían repetir muchos de ellos aquí en nuestro propio estado, aunque no con gente necesariamente de Yucatán, sino que también vienen de otros estados que de alguna manera podríamos decir que son estados expulsores de su población, ¿no? Porque no tienen oportunidades allá y vienen a buscarlas tanto en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entonces lo que encontramos es que, bueno, viven hasta 8 personas, por llamarlo de algún modo, 8 personas que duermen en una habitación, 8 varones, pero junto hay otra habitación donde duermen otros 8 varones y junto hay otra habitación y bueno, son varios cuartos donde en cada uno duermen entre 8 y 9 personas. Más de 20 personas. Sí, y todos ellos comparten un solo baño. Entonces, ellos tienen este cuarto, por llamarlo de algún modo, prestado por la persona que les ofrece un trabajo, y esta persona llega y les da en la mañana, les lleva tortillas, huevo y agua. En la tarde llega con tortillas, huevo, frijoles y agua, y en la noche ya no llega. Entonces nada más desayunan y comen, pero tienen que trabajar a cambio cerca de más de 12 horas y encontramos jovencitos que no encuentran oportunidad, por ejemplo, en la construcción porque tienen 17 años de edad y no tienen una identificación, y como no tienen identificación no los pueden contratar. Entonces estos jóvenes lo que hacen es pues donde les ofrezcan algo, entonces andan cargando, seguramente todos hemos visto en los lugares turísticos que llevan un carrito, van jalando un carrito donde venden pequeñas carteritas o llaveros, cuestiones así muy como para llevar un regalo, ¿no? Un souvenir, y lo venden y están 12 horas trabajando bajo el rayo del sol, y el dinero, bueno, obviamente no es para ellos, es para la persona que les contrata. Entonces, cuando tienen ellos este pago quincenal, o en algunos casos semanal, lo que hacen es ir a comer a unos enormes galerones, donde por cierto también fuimos a comer para ver qué tal era, unos galerones enormes donde la comida se ofrece por 25 pesos, les ofrecen una sopa, un guisado, pero el atractivo para ellos es, además de que les dan mucha agua, les dan un altero, y así me lo enseñaron, un altero así de tortillas. Entonces es el día que pueden llenarse por lo menos de tortilla y comer algo diferente de huevo y frijol. De lo que les resta de esa comida mandan una parte a su estado natal, a la familia, porque casi todos ellos vienen sin una familia,
y lo otro pues se lo consumen ellos en alcohol, droga y Mucha depresión. mucha depresión, sí. Viven en unas condiciones muy, muy complicadas. ¿Es algo parecido a la población migrante que hay en Yucatán? Bueno, en Celestún concretamente puedo mencionar un caso varios casos. Un jovencito del Cobay que al entrevistarlo nos dice, es que yo no me llevo con nadie aquí, yo soy muy diferente. Y yo le dije, ¿por qué eres muy diferente? Cuéntame qué hay. Resulta que este joven se ha cambiado, se ha mudado de casa como 6 veces desde que tiene recuerdos, memoria, y bueno, pues con toda la familia, ¿no? Entonces no acaba de conocer a la gente cuando ya se está cambiando otra vez de domicilio, y venía incluso de otro estado, ahora ya está radicando en Celestún, y ese no es la única situación, que no se lleva con nadie porque es muy distinto, sino que además tiene que trabajar, y cuando, logra hacer sus cosas, comprarse una computadora, una motocicleta, cuando el papá se queda sin trabajo, entonces llega y vende la moto que el muchacho se compró con tanto esfuerzo. Entonces, además de que encontramos la situación de que no hay muchos grupos donde puedan socializar los jóvenes, encontramos esta situación, ¿no?, de que tienen que trabajar. Muchos de ellos tienen que trabajar. ¿Qué pasa cuando se suicida una persona rica o alguien que es pobre? ¿Cómo lo ve la sociedad y cómo se maneja en la prensa? Todavía hay una cuestión así como de tabú respecto a esto. Muchas familias ni siquiera lo mencionan, no dicen se suicidó. Inventan alguna otra causa, pero no dicen que se suicidó. Ahora bien, el tratamiento que se da en los medios impresos es muy, muy distinto. Por ejemplo, una persona que goza de algún capital, según decía Bourdieu, capital económico, social, político, entonces lo presentan su fotografía con una de sus mejores imágenes, su mejor pose, sonriente, como si nos estuviera anunciando su nueva adscripción desde el más allá. Y además, además tiene una sección especial en el diario, ocupa las primeras planas. Mientras que una persona pobre va a ser exhibido, su fotografía va a salir orinado, vomitado, ensangrentado y en las últimas páginas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos sobre el suicidio. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Estamos platicando con la doctora Laura Hernández Ruiz sobre el suicidio. La doctora, quien actualmente se desempeña como profesora de carrera titular A de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPSIS de la UNAM. Es maestra en Lingüística Aplicada, con mención honorífica en el 2003 con el título de la tesis Estilos de Aprendizaje, y es una estudiosa del tema del suicidio. Doctora, tengo entendido, usted estaba platicando ahorita antes del corte comercial, que un trato se le da cuando se suicida alguien que tiene recursos económicos a cuando no tiene. Igual pasa esto entre hombres y mujeres.
Sí, igual sucede entre hombres y mujeres, aunque bueno, los casos que tenemos registrados en nuestras bases de datos hemos encontrado mayormente situaciones de varones. Ahora, es no solamente un capital económico, sino un capital social, político, cualquier tipo de capital, ¿no? Porque encontramos incluso de un muchacho que trabajaba muy cerca de un político y también recibió un trato muy preferencial en comparación con los otros que yo le comentaba. O sea que si tienes algún nivel o algún capital económico, social o político, te dan un trato muy diferente de aquel que no tiene recursos económicos. ¿Y qué pasa cuando se suicida un joven? ¿Cómo se ve? ¿Qué dice, para empezar, la familia? ¿Qué dice la comunidad? ¿Y cuando salen publicados? Wow, esta es una pregunta muy tiene muchas, podría tener muchísimas respuestas. La más importante, la que se me ocurre ahorita a primera instancia, esta es justamente una de las razones de haber elaborado el manual de esta guía para los reporteros, porque nos llamaba muchísimo la atención cuando encontrábamos en los titulares, no soportó regañada y se ahorcó, o discutió con la esposa y se suicidó. Sin embargo, en esta situación, en estos dos casos en particular, no nos ponemos a pensar en que a lo mejor sí es cierto, discutió con la esposa, pero no decimos que no tenía trabajo, que venía alcoholizado, que venía drogado, que tenía una serie de problemas en diferentes lugares y luego llegó y discutió con la esposa. Entonces están señalando, estamos apuntando al detonador como si fuera la causa. Entonces es muy importante que sepamos que es una suma de desventajas, una suma de causas, de situaciones, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, tampoco nos hemos detenido a pensar en la persona que sobrevive. De entrada, cuando muere cualquier familiar, toda la familia se convierten automáticamente en personas vulnerables. Quedan muy vulnerables después de un suicidio y si encima presentamos este tipo de información, ellos van a tener que vivir con esa carga, ¿no? Entonces es una carga muy pesada que además no les debería de tocar. Entonces, por eso fue motivado en parte este manual para los reporteros. Las organizaciones internacionales, ¿qué recomiendan? ¿Cómo manejar? Porque al final de cuentas es un tipo de violencia. Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, concretamente desde el año 2000, publicó una serie de lineamientos, ¿no? Para empezar, las cifras que nos da de que, bueno, cada tanto se suicidan tantas personas y por cada suicida hay 20 que lo intentan. Bueno, esto nos llamó mucho la atención y nos remontamos a una investigación que se hizo hace varios años aquí, que salió publicada en la revista Biomédica de Yucatán, donde fueron y se instalaron 3-4 años en el Hospital Agustín Orán, que dicho sea de paso es donde llegan mayormente los casos donde han intentado suicidio. Entonces ahí registraron que de los casos que ingresaban, el 5.4% moría, 5.7, perdón. Entonces hicimos nosotros un aproximado, ¿no? De bueno, si tenemos 200 casos, ¿cuántos lo intentaron? ¿No? Es una cantidad enorme. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que nos sugiere? Sí, cierto, ahí va una cosa es quien lo consuma y otra es quien lo intenta. Claro, sí, porque son muchísimos los que lo intentan. ¿Cómo cuántos al año intentan? Bueno, de acuerdo, no sé si tengo aquí mi tabla. Sí, pero la traigo muy pequeña. Bueno, el caso es que las cifras exactas no las tengo ahora mismo aquí, pero de 200, 300 casos la cifra de intentos ascendía a 1,300, algo así. O sea que por 200 casos que se consuman, aproximadamente 1,200 sí. Personas lo intentaron hacer. De acuerdo al registro de la publicación que se hizo en la revista Biomédica. Eso hablando aquí en términos de Yucatán. Ahora, si vamos a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que por cada uno lo intentan 20, entonces la cifra sería muchísimo mayor. ¿De cuánto estamos hablando, doctora? Ay, me pone a hacer matemáticas ahorita muy rápido. De más de 10,000 personas. Muchísimas, ¿no? Muchísimas, sí. Entonces, este problema
se habla mucho de que sobre el suicidio está pues la cultura maya, en este caso a la deidad, a la diosa Ixtab. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Bueno, ahí hace un momento me preguntabas justamente sobre qué es lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud. Este es uno de los casos que no se le debe rendir culto, por llamarlo de algún modo, o presentarlo como alguien a quien debiéramos admirar, ¿no? A una persona que se suicida porque supuestamente le ha rendido culto a alguien. Yo recuerdo que hice una investigación en el 2005 y me fui a una subcomisaría. Entonces llegué con una imagen de la diosa Ixtab, me presenté con los jóvenes en 3 grupos diferentes, les presenté la imagen y les dije, bueno, por favor escriban el nombre de lo que ven, si es que saben de quién se trata, y si no, descríbanle. Y solamente una persona supo que se trataba de la diosa Ixtab. Otra más dijo que pensaba que era la diosa del suicidio, y el resto de los jóvenes, eran 100 y tantos jóvenes, ninguno la conocía. Es más, llegó un jovencito que puso, pues creo que se trata de un dios azteca, lo cual me llamó la atención porque tiene un seno colgante, ¿no? La diosa Ixtab. Ahora, por otro lado, tenemos una muy reconocida antropóloga que dice que, bueno, en realidad no sabemos si era la diosa del suicidio. También hay quienes dicen que es la diosa de la cacería, que por eso la traen colgando, y que no son manchas putrefactas las que tienen, las que vemos, sino que son las manchas del animal que ha sido cazado. Bueno, en cualquiera de los casos, la Organización Mundial de la Salud dice que no debemos apuntar a una situación como esta, ¿no? Bueno, se suicidó porque le estaba rindiendo culto a la diosa Ixtab, se enamoró de Ixtab, Ixtab enamoró al vaquero. No, nada de eso. Debemos evitar, es una de las situaciones, una de las cuestiones que debemos de evitar. Se debe de evitar también este exacerbado número de párrafos y fotografías. Estaba yo haciendo lecturas sobre la prensa en la época del Porfiriato, y justamente ahí sufre una transformación importante la prensa, porque es cuando empieza a ser como más comercial, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando antes se refería solamente a la violencia de tipo político, ¿no? Los partidos políticos y pelearon y demás, ahora en esa época empieza a referirse a la violencia familiar, a los homicidios, a los suicidios, pero no solo esto, como tiene esta necesidad de la cuestión comercial, utiliza incluso otro tipo de papel más económico para que pueda tener más acceso a la gente, ¿no? Más alcance, y también empiezan a insertar este tipo de mensajes publicitarios. Entonces ahí sufre un tipo de cambio, y en lugar de hacerse los reportes que se hacían antes in situ, donde investigaban y escribían, entrevistaban a los vecinos, a los testigos, etcétera, se convierte en reportaje, que es lo que se maneja ahora, ¿no? Que es con una abundancia de párrafos. También tenemos una abundancia de fotografías, que es algo que también dice la Organización Mundial de la Salud que debe de evitarse, ¿no? La fotografía de los suicidas. Y también debe evitarse, entre otras muchas cosas, mencionar el medio, el método y la situación, no dar tantos detalles, porque si hay alguien allá afuera, a lo mejor 10 personas van a leer el reportaje, pero una ya tiene ideación suicida, entonces empieza a ver eso, y estamos hablando de que es una persona vulnerable. Entonces no estamos diciendo que todos los que lean van a salir y a cometer suicidio, no, pero tenemos individuos vulnerables allá afuera, no sabemos de cuántos estamos hablando, cuántos nos están leyendo, entonces es importante que consideremos a todos y cada uno de ellos. Ahora, esto de las fotografías también llama mucho la atención. Acabo de mandar un artículo a publicación, y una de las observaciones, curiosamente, de uno de los dictaminadores es: nos está hablando de la fotografía y no incluye ninguna fotografía. Y es justamente de lo que estoy hablando, de no incluir fotografías. Estoy describiendo cómo se presentan y qué es exactamente lo que no se debe de hacer, pero no las presento para no continuar con esta situación. Entonces, otra cosa importante respecto al manual que se va a presentar, está elaborado a base de caricaturas con dibujos animados, por decirlo, como si fueran
una revista de cómics, justamente para que sea de fácil acceso y para evitar este tipo de cosas en las que no debemos caer. Doctora, gracias por su tiempo, la verdad, interesantísima la plática, y aquí, como siempre decimos, el tiempo no juega a nuestro favor, sí. Y sobre todo conversando con usted. Gracias por Muchas regalarnos gracias. sus comentarios Gracias, y sus muy investigaciones. amable. Gracias por Nos invitarme. seguimos viendo.